Esta cinta se autodestruirá en 5 Mamá, minutos. creo que ya Si no se aprendí mi autodestruye, yo misma la voy a lección. romper porque Seré pinche una una cagada. intelectual. En la cultura está la salvación. La cultura será mi pose actual. Desde mi óptica empiezo a observar con mis lentes al estilo John Lennon. Y me dio mi primer dolor de cabeza leyendo un libro filosófico de filosofía. Casi no recuerdo cómo fue que empezamos a hablar, pero el momento en que me dijo que yo le gustaba todavía resuena en mi mente como un evento fantasmal. De aquel instante surgió el resto de la noche. Ahora sé que esa frase me mantuvo conversando con él el resto de la madrugada. Lo dijo como si dijera algo obvio, como si dijera: la plaza está vacía ya, son las 3 de la mañana, tu cabello es negro, o yo soy más alto y joven que tú, porque tú me gustas. Así lo dijo, sonriendo. Y si fueras gay, te echaría a los tejos. Yo también sonreí. Luego compramos cervezas a los paquis que aún rondaban y empezamos a caminar rumbo a la Plaza Real. Yo, que pensaba que había dejado atrás la adolescencia de noches imprudentes, caminaba al lado de aquel desconocido que me hablaba de su Madrid natal y la habitación que alquilaba en el barrio de Gracia y los chicos con los que la compartía. Quizás por la forma extrañamente abierta en que solía conectar con las personas en aquellos días, me atreví a mencionar lo que había notado en él cuando lo vi desde las gradas de la catedral. Él llegaba a la placita de la Seu desde Vía Laietana y su forma de mirar a los transeúntes, su camiseta de Mob 47 y sus dreadlocks grises, enmarcando su rostro a un joven, llamaron mi atención. Hacía frío y su camiseta sin mangas apenas desentonaba con sus delgados brazos de músculos marcados que se movían rítmicamente cuando se acercaba a los paseantes que le correspondían el saludo o el gesto. Todos hombres, extranjeros, con una cerveza en la mano y una risa fácil en la boca. Era medianoche aún y la gente entraba y salía de los bares cercanos a los que yo no podía acceder. No tuviste suerte esta noche, ¿verdad? Has terminado bebiendo con un peruano feo y misio. Su sonrisa fue aún más abierta y cálida. Su mirada, una lanza. Me preguntó cómo me había dado cuenta y recuerdo que en ese momento no supe describir lo que había visto en él. Su líbido actuando como un nudo de luz sobre los adoquines de la plaza semidesierta. Todo en él era una insinuación, su voz, el lenguaje de sus movimientos, su cuerpo provocando. Era lo que tenía para ofrecer, su moneda, su medio de cambio. Le dije que en el pasado había visto a otros hacer lo mismo, aunque con menos arte. Debo haberle parecido un hétero raro porque fue la primera vez que se puso serio. ¿Y tú no lo has hecho?, me preguntó. ¿Yo? ¿Quién va a pagar por mí?, respondí con la sonrisa torcida. No te imaginas por qué cosas paga la gente, dijo llevándose la cerveza a la boca. Personas con mutilaciones, con deformidades, con sobrepeso, personas enanas o ciegas. El mercado del deseo tiene un lugar para todos ellos, me dijo casi con dulzura. Alguien en algún punto de la ciudad estaba dispuesto a entregar algunos billetes a cambio del consentimiento de personas que no consideraríamos convencionalmente hermosas. Me aseguró que alguien estaría dispuesto a pagar por mí. Yo pagaría por ti, me soltó. Me hizo reír. Mis pasos tambalearon alegremente como si sus palabras tocaran las tristes fibras de mi materia. Avanzábamos por las callecitas medievales. El ruido de la noche se iba apagando. Vendedores de drogas y cerveza aparecían a nuestro paso intentando romper el halo de complicidad que había surgido entre ambos. Le pasé la lata que llevaba en la casaca. Al calor de mi cuerpo, la cerveza había perdido su frescura. Estaba ya tibia, pero él la abrió, le dio un sorbo y me la entregó de nuevo. Tuve la sensación de que el contenido de la lata se había enfriado, como si él hubiera contagiado algo de sí mismo. En Plaza Real encontramos que el decadente ambiente festivo seguía latiendo. Alrededor de la pileta central se besaban parejas de jóvenes que habían salido de las discotecas y bares aledaños. Él y yo nos sentamos en el borde y contemplamos las luces y los ventanales que nos rodeaban, la noche encarnada vivamente en el cuerpo de los ebrios callejeros.
Quizás alguien pagaría por mí, pero alguien muy desesperado, dije con el deseo mal disimulado de recibir otro cumplido, pues se suponía que ya habíamos cambiado de tema. Mira, en el segundo piso de ese edificio hay un bar after, dijo, y señaló uno de los portales de la plaza. Ahí tengo un conocido que entiende, un chico de Madrid, y me deja hacer. Te apuesto que si nos ven juntos no pasará ni una hora y alguien se me acercará para preguntar por ti. ¿A que sí, tío? Le dije que podíamos ir, pero solo porque yo quería una cerveza más. Ahora pienso que esa ambigüedad era la lógica de aquellas noches en que salía a deambular por el gótico, como si se tratara de un limbo en el que las cosas podían pasar o no al mismo tiempo. Mi mundo nocturno en el que me sentía vivo y menos solitario en aquellos días. No se trataba de un bar con puerta a la calle. Había que tocar un timbre y esperar la respuesta por un intercomunicador. Cuando finalmente respondieron, él preguntó por su amigo. Subimos las escaleras oscuras y las risas que venían del bar revivieron en mí una ansia festiva. Retratos de Charlie Parker, Julio Cortázar, Marilyn Monroe, entre otros tótems bohemios, decoraban las paredes del local. La luz tenue y el enchapado y las maderas y las mesas de madera, los techos altos y la música moderna pero sobria, tan distinta a la pachanga juvenil del resto de locales, terminaron de seducir a mis sentidos y la sensación de aventura se instaló peligrosamente en mí. Él había ido a hablar con su amigo y a pedir 2 cervezas, carísimas a esa hora de la noche. Su amigo se unió a nosotros al poco rato, ya que su turno había terminado. Él me presentó como su amigo peruano, sonriendo como si me conociera de toda la vida. Otra vez su sonrisa fue un portal abierto, una fuente vital. Aunque la promesa de aventura estaba latente, nuestra conversación se convirtió por un momento en un intercambio de lugares comunes, en la que yo, hétero ingenuo, pensaba que no sucedía nada. El alcohol me había hecho perder de vista el lance de su mirada hacia otros espacios del recinto, lejos de nuestra charla, hasta que reconocí en sus ojos una alteración, una hipnosis en la que estaba sumergido. Tuve el tacto de no seguir el curso de su mirada, pero supe que se alejaría en cualquier momento. Pasaron unos minutos y así lo hizo. Lo perdí de vista y me quedé hablando con su amigo madrileño casi durante un cuarto de hora. Me sentí un poco idiota cuando sentí que su ausencia no encajaba en el momento. Trataba de recordar la sucesión de eventos que me condujeron hasta ese bar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que él volvió con nosotros. Te dije. Su voz sonó grave, con una expresión seria que me intimidó. Había casi olvidado la apuesta que hicimos. Me tomó unos segundos recordar y más reconocer que en verdad estaba pasando, que había hablado con alguien que me vio entrar con él, una persona que nos había estado observando mientras conversábamos. Se trataba de un hombre mayor, de unos 60 años, con una prominente panza, barba blanca y anteojos redondos que lo asemejaban a Santa Claus. Desde una barra, junto a una de las paredes, nos había estado observando casi desde nuestra llegada. Apenas hice contacto visual con él, sentí que no debía estar ahí. Aunque traslucía cierta lascivia, su expresión era suplicante y afligida. Nada de lo que yo habría atribuido a alguien que pagaría por estar con una persona como yo. Un degenerado monstruoso era lo que yo habría imaginado, no un viejito gordo casi enternecedor. En algún momento de nuestro fugaz intercambio de miradas, el gordo canoso llegó a bajar los ojos, a mirar la botella de cerveza que tenía en las manos y a soltar un leve resoplo. No tienes que hacer nada que no quieras, dijo mi ocasional amigo al ver que yo dudaba. Tú pones tus reglas antes de irte con él. Y he estado con él antes, y no tienes que tener sexo si no lo deseas. Es decir, él solo quiere que estés desnudo y acostado a su lado, poder acariciarte. Es como posar para un cuadro. Le interrumpí. Le dije que era imposible, que yo no había hecho algo así nunca y que no me interesaba. 400 euros, dijo él mirándome con firmeza. Solo un par de horas, hasta que amanezca.
Afuera empezó a llover. El sonido de las gotas golpeando las ventanas llegaba a mí a pesar de la música y las conversaciones en el bar. Afuera empezó a llover. El sonido de las gotas golpeando las ventanas llegaba a mí a pesar de la música y las conversaciones en el bar. Pensé en la suma que me ofrecía por un instante. Deseé que aquel dinero llegara a mis manos de alguna otra forma, con la misma facilidad, pero sin tener que acceder a lo que deseaba aquel gordo viejo que me miraba desde un rincón del bar. A medida que mi ocasional amigo insistía, más oscura se ponía mi mente. No podía sostenerme más y casi me apoyaba en la barra que teníamos al lado. Balbuceé algunas palabras inconexas. Creo que le agradecí por haberme llevado ahí. Mi siguiente recuerdo es estar caminando apresuradamente por la Rambla, caer de rodillas sobre un charco de agua y levantarme casi al instante, manosear a las prostitutas africanas que se acercaban a mí para intentar bolsiquearme fingiendo ofrecer sus servicios. No recuerdo cómo llegué al piso que en ese entonces compartía con otros jóvenes, pero afortunadamente la resaca no fue tan salvaje como en otras ocasiones. La otra noche me propusieron prostituirme, decía cada vez que empezaba a contar la anécdota. No es que la contara mucho, no todas las personas tomaban bien un relato así. Usualmente lo hacía cuando la conversación giraba en torno a la prostitución, mi precaria condición laboral o las salidas nocturnas. Reconozco que a veces intentaba escandalizar a mi interlocutor o demostrar lo comprensivo y progresista que podía ser ante un fenómeno tan complejo como el tráfico sexual. Mi narración llegaba hasta el momento en que me despedía del bar dejando al gordo canoso triste en un rincón. El efecto producido era de risas y comentarios burlones. Solo un gordo viejo podía pagar por mí. Durante el resto de mi estadía en Barcelona, que se extendió por un año más, pensé que ahí terminaba la historia del viejo gordo y mi ocasional chulo. Pero poco antes de irme a la ciudad descubrí que una parte de mí se había quedado atrapada en aquella noche. Pienso ahora que era el subconsciente que me llevaba de vuelta a las gradas de la catedral de madrugada, a emborracharme cada 2 o 3 semanas, que alguna fuerza interior muy profunda, por motivos que no podía verbalizar, intentaba repetir el momento, replicar lo vivido. Solo me di cuenta de que lo había estado buscando cuando me volví a cruzar con el viejo gordo. Y estaba sentado en las gradas de la catedral. Lo vi llegar exactamente por el mismo camino por donde había visto entrar a mi ocasional caficho. El gordo vestía una camisa blanca con los botones del pecho sueltos. Caminaba solo, mostraba la misma expresión de aflicción que tenía en el bar. Supe que saludarlo no sería una buena idea, pero me dominaba el firme deseo de llamar su atención. Me puse de pie, con la cabeza ya un poco adormecida por el alcohol que había bebido hasta ese momento, y me dirigí hacia un punto de la plaza en el que pudiese fingir un cruce casual de nuestros pasos. Cuando finalmente le di alcance, supe lo que había estado buscando inconscientemente todas las noches en que había ido a aquellas gradas. Me di cuenta de que después de aquella noche había recorrido en otras ocasiones la misma ruta que hice con el primer desconocido, que había merodeado el bar de aquel segundo piso solo con la esperanza de volver a tener enfrente esa mirada lánguida que ahora me lanzaba al cruzarse conmigo en la entrada del Gótico, camino a la Plaza Real. En esa mirada me vi a mí mismo entrando a bares y burdeles del centro de Lima. Me di cuenta de que no era el putero cínico que creía ser, y que nunca sería el prostituto insolente e impúdico que me pidieron ser aquella noche. Pero también supe, al mirarlo a los ojos e intentar llamar su atención, que aquel viejo gordo no conservaba ningún recuerdo de mí.